a todos por venir, también gracias a la biblioteca por darme ya la cuarta oportunidad que me da para hacer la presentación de un libro aquí. También a mi editor de Trafalgar, que no está presente, pero bueno, le agradezco que haya confiado en mí para este tema que vamos a hablar hoy. Y bueno, muchos ya me conocéis, otros no. Para los que no, soy Rubén Villamor, vivo en Toledo desde hace 10 años, aunque soy de Mallorca. Siempre me ha gustado mucho la historia, desde pequeño. Es más, hice una carrera, no era historia exactamente, pero entraba en casi todos los cursos en asignaturas relacionadas con la historia, que hice estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente la especialidad de japonés. También está en el ejército, porque siempre la historia, sobre todo el ámbito militar, es lo que más me ha gustado. Y bueno, ya he publicado otros libros, que serían estos de aquí, los que veis en pantalla, 8 en total, con este sería el 9º. Todos son ensayos de historia, excepto uno, que es este de aquí, que es una novela. La mayoría centrados en Asia. También escribo, cada varios meses suelo salir en la revista esta, Historia de la Guerra. Suelo escribir cada 4 o 5 meses algún artículo para esta revista. Y bueno, a nivel de medios de comunicación, estoy en un programa que voy una vez al mes, que es Tiempos Modernos, de Intereconomía, aunque ahora también se emite en Teletoledo a las 7:30 de la tarde. Lo que se emite en programas retrasados. Es difícil saber cuándo voy a salir porque no se emiten en orden. Pero bueno, de hecho hoy a las 9:30, si estáis en casa y alguno tenéis por casualidad Intereconomía o la veis por internet, voy a salir esta noche precisamente a las 9:30, hablando además de la Segunda Guerra Mundial en la India. Dura un cuarto de hora el programa, es un programilla breve. También participo en un programa de historia, que es el Chupacabras, un programa de radio que está aquí en Toledo. A pesar del nombre, que recuerda un poco a Cuarto Milenio, no es de ovnis ni de fantasmitas, es temas raras de la historia, aunque es verdad que el logotipo da a entender otra cosa. Pero bueno. Y bueno, centrándome ya en el libro, bueno, a lo largo de esta charla que voy a dar, voy a centrar una parte, bueno, lógicamente en una segunda parte va a estar la segunda parte, sería el libro, lógicamente, pero antes querría hablar un poco del fenómeno de los voluntarios que hubo en las fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial, que bueno, creo yo, hoy en día yo creo cualquier historiador creo que piensa que es un tema esencial para comprender este conflicto. Ahora veremos por qué. Bueno, cuando hablamos de los voluntarios, sobre todo en el ejército alemán, en la Segunda Guerra Mundial, como españoles, lógicamente, lo primero que se nos viene en la cabeza es la División Azul, porque lógicamente estuvo compuesta por españoles, 60.000. Pero bueno, estos fueron una mínima parte, porque es que el voluntariado abarcó los 5 continentes y casi todos los países. Yo diría que menos judíos y menos polacos pasaron por el ejército alemán de todo, hasta de sitios tan raros como Nueva Zelanda, hubo hasta voluntarios. Es una cosa un poco sorprendente. Y bueno, voy a decir una cifra. En el ejército alemán pasaron 2 millones de tropas voluntarias de diferentes países, es decir, gente que no eran alemanes. Y en el ejército japonés, que era la otra gran potencia que había en el eje, hubo otros 2 millones de voluntarios, que por cierto, hace 3 años presenté un libro aquí, que es que los ejércitos del dragón, que precisamente hablo de todos estos 2 millones de voluntarios, la mayoría asiáticos, que hubo en el ejército japonés. Así que tenemos un fenómeno, yo creo que es muy importante, porque es que contando los voluntarios que hubo con Alemania y los que hubo con Japón, hablamos de 4 millones en total, lo cual es una fuerza militar impresionante. Y bueno, este tema es verdad que hasta hace poco no ha sido muy conocido.
podemos hablar de, una vez terminada la guerra, podemos hablar de los historiadores han tenido tres maneras de entender este conflicto. Una manera de entenderlo hubiera sido en la Guerra Fría, ya los 40 años de Guerra Fría, que bueno, se nos presentaba esta contienda como un conflicto básicamente entre Estados Unidos y Occidente contra Alemania y Japón. Basta ver las películas de los años 70 de John Wayne, etc. Esto cambia al caer el muro de Berlín y durante ya la última década del siglo XX y principios del XXI, la Segunda Guerra Mundial ya es imposible desligársela sin el papel de la Unión Soviética ni de lo que fue el frente del Este. Que prácticamente la guerra se decidió en este escenario y no en Occidente. Es donde fue. Hablamos que en este escenario, en Europa Oriental, perfectamente hubo más de 40 millones de muertos. Mientras que en Occidente los muertos se pueden contar 3 o 4, más o menos. O sea, hablamos de una diferencia abismal. Y claro, pero es que esto vuelve a cambiar, porque tampoco sería muy simple reducir la Segunda Guerra Mundial a esto. ¿Qué hay del papel de las pequeñas naciones? Y ya no hablo solo de naciones que estarían fuera de las principales, que bueno, por un lado serían Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y China en el bando aliado, y en el eje Alemania, Italia y Japón. Luego estaban muchísimas naciones que apoyaron a un bando, a otro, y no solo naciones, también pues minorías étnicas, tribus, razas que no estaban constituidas como país. Claro, a partir de esto yo pondría una fecha que empezó a partir del año 2005, empezó a publicarse bastante sobre esto, y es verdad que durante el desarrollo de la guerra el papel de estos en muchos aspectos sería decisivo. Por tanto, ahora hay una visión completamente distinta, ha cambiado 3 veces. Y dentro de este ámbito, de esta última visión, el papel de los voluntarios en el eje y de las otras naciones del eje, pues bueno, es que es fundamental para entender este conflicto. Y yo he intentado contribuir a ello primero con el libro que os he mostrado antes, el de los ejércitos del dragón, y ahora con este, que sería el de los asiáticos en el ejército alemán. Y bueno, ¿por qué ha sido tan desconocido estos voluntarios? Sobre todo en el ejército alemán y el ejército japonés. Pues voy a dar 3 razones. Una de ellas sería la visión por parte de los vencedores, de los aliados, que querían poner como Alemania y Japón como unas naciones ultratiránicas que nadie les apoyaba. Esto no es cierto. Lógicamente, esto es perfectamente demostrable que no es cierto, porque bueno, hubo muchísimo apoyo que recibieron de otros muchos países y de ciertas minorías étnicas, etc. También por parte de los vencidos, pues también se ha ocultado esto, porque a los alemanes les interesa decir qué guay hemos sido, que hemos conquistado medio mundo y luego resistimos hasta la muerte, hasta que fuimos derrotados. Hicimos una resistencia a ultranza. Claro, esto no lo hicieron solos, por tanto, eso ni a los alemanes ni a los japoneses les gusta reconocerlo. Por tanto, los vencidos también se han olvidado de estos. ¿Y qué pasa con los países de origen de todos estos voluntarios? Pues también se ha querido olvidar de ellos, porque bueno, una vez terminada la guerra, tanto los crímenes que hicieron los alemanes como los japoneses eran demasiado horribles y todos quisieron desligarse y también olvidar. Por tanto, son los grandes olvidados estos voluntarios. Afortunadamente, en los años 90, la historiografía anglosajona empezó a escribir montones de libros, de filmar documentales, hasta que hoy en día es prácticamente imposible no encontrar referencia a todos estos voluntarios, porque como he dicho son 4 millones, es imposible ocultar esto. Y bueno, hay que decir que España en este sentido, siempre que vamos muy retrasados, la historiografía española respecto a la de los demás, en este sentido ha hecho muy bien los deberes, porque desde los años 90 ha publicado infinidad de libros sobre el tema. Voy a mencionar un autor que es Carlos Caballero Jurado, que la verdad intentó hacer en los años 90 hacer un libro igual que el mío, lo que al final prefirió centrarse en otras cosas. Y bueno, y este hombre es verdad que en español ha escrito sobre voluntarios de todas las nacionalidades en el ejército alemán siempre. Es verdad, es el mayor, está reconocido así, es el mayor experto en División Azul, pero es que ha escrito 3 libros sobre los voluntarios franceses, ha escrito sobre los holandeses, sobre
sobre los rumanos, croatas, húngaros, rusos, de toda la Europa Oriental. Incluso ha escrito un libro sobre los voluntarios árabes. Hay otros autores, uno Erik Norling, que bueno, es de origen, es español, pero de origen escandinavo, y ha escrito sobre todo los escandinavos también. Y bueno, a lo mejor uno que conocéis, que ha escrito sobre también los voluntarios musulmanes, lo conoceréis porque sale el programa Cuarto Milenio, que es Santiago Camacho. Aunque este hombre, es verdad que su libro no me gustó mucho porque, lógicamente, lo cuenta un poco conspiranoico. Al fin y al cabo trabaja donde trabaja y, lógicamente. Pero bueno, es un tema que se ha abordado mucho en España y en eso podemos estar contentos porque, junto con el mundo anglosajón, en este aspecto de interpretar la Segunda Guerra Mundial, estamos a la vanguardia. Y bueno... ¿quién eran todos estos voluntarios? ¿Por qué 4 millones de tíos de repente dicen me voy a alistar en el ejército alemán y en el ejército japonés? Pues bueno, voy a dar 3 razones. Una de ellas, hay que acudir a lo que estaba de moda en la época. Actualmente no lo entenderíamos, pero en esa época pues era muy habitual, que era el fascismo. El fascismo en los años 20 se presentó como una ideología alternativa tanto a la democracia capitalista como al comunismo, en aquel momento ambos muy desprestigiados, y se extendió prácticamente por los 5 continentes, primero como partidos políticos o movimientos, y luego ya llega alcanzando el poder en muchos países o conquistando, ya como el caso de Alemania o Japón. Hay que decir que este imperio que hicieron, esta ideología, es algo espectacular en la historia porque en 20 años llegaron a dominar casi una quinta parte del mundo. Estamos hablando que el Islam, que está considerado como que se expandió muy rápido, tardó 90 años. El comunismo tardó 40, que es la siguiente ideología en expandirse. Pero el fascismo en 20. Por un ejemplo sería todo lo que está en negro ahí. Esto sería el año 1942, que fue su cenit, el momento de máxima expansión. Sería todo lo negro, y lo gris serían países neutrales como España, pero bueno, Suiza, Suecia, Turquía, que eran afines. Lógicamente estaban ahí en Europa rodeados y lógicamente eran afines a esta ideología. Y bueno, este sería un perfil de estos voluntarios. Luego podemos añadir un segundo perfil, que era el secesionismo o el independentismo, porque había muchos países en Europa, como por ejemplo el caso de Ucrania, Bielorrusia, que estaban en manos de la Unión Soviética y deseaban independizarse. Entonces se ofrecieron como voluntarios al ejército alemán bajo las promesas de independencia. Casi todos en la Europa del Este, aunque también en el oeste. Por ejemplo, valones y flamencos en Bélgica, que conquistaron los alemanes Bélgica, y a cambio de combatir por ellos, Alemania les prometió ser independiente de estos 2 países, disolver Bélgica. Esto es bastante curioso. Y luego un tercer aspecto sería el anticolonialismo, que en aquella época, sobre todo África y Asia, estaba repartido en colonias de los imperios británicos, francés, holandés, etc. Y bueno, pues tanto alemanes como japoneses les prometieron la independencia a todos estos países a cambio de combatir por ellos. Por tanto, claro, tenemos aquí pues perfiles muy distintos, a veces incluso estos voluntarios, en muchos casos enfrentados entre sí, porque bueno, tenemos el caso de que surgían a veces peleas, por ejemplo, dentro del ejército alemán entre voluntarios croatas y serbios, porque se llevan a matar, o entre rumanos y húngaros, o entre birmanos y la tribu Karen que estaba allí en Asia, porque son etnias que se llevan un poco no, muy mal entre sí, vamos a ser sinceros. Y bueno, estos serían los 3 perfiles. Quiero decir una cosa, ¿por qué son tan importantes este fenómeno de los voluntarios? Primeramente porque gracias a ellos el eje pudo expandirse todo lo que se expandió. Sin estos voluntarios hubiera sido imposible, y además sin estos voluntarios tanto Alemania como Japón hubieran sido derrotados mucho más rápido, probablemente en el año 44 y no en el 45. Esto de primeras. De segundas,
yo lo llamo el fenómeno de la historia ficción, porque yo considero que la historia esto es muy importante, porque con estos voluntarios uno puede interpretar cómo hubiera sido el mundo de haber ganado las potencias del eje. Es fácil interpretar qué países hubieran sido independientes, cuáles no, cuáles países que no existían en ese momento hubieran existido y otros que existían hubiesen desaparecido. Es más, aparte de todos estos voluntarios, es curioso porque se hicieron dos conferencias que eran, pues, que se invitó. Una fue en el año 42, que fue celebrada en Viena, y otra en el 43, que fue en Tokio, que bueno, se invitó a todos los movimientos fascistas del mundo, y era un poco como para hacer lo que iba a ser el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente si vencían ellos. O sea, sería una especie de ONU con todos los países y con todos los representantes de esos supuestos gobiernos fascistas en todo el mundo. Y es curioso porque con estos voluntarios podían constituir como un ejército, como un cuerpo policial, se pensó, en todos esos países de origen. Una especie de lo que serían los cascos azules ahora en la ONU, desde otro punto de vista. Y es curioso que esto tuvo mucha aceptación en aquellos años. Y hay una cosa muy llamativa, que en estos 4 millones de voluntarios salieron 4 futuros presidentes del mundo. Un presidente, bueno, uno sería Sadat de Egipto, otro presidente también sería egipcio, que sería Gamal Abdel Nasser. Los dos trabajaron para el servicio secreto de espionaje alemán. Hubo otro presidente que estuvo con los japoneses, que sería Ahmed Sukarno, que fue presidente y el que llevó a Indonesia a la independencia en la Guerra Fría. Y otro presidente, curiosamente, es de nuestro vecino portugués, que sería el general Spínola, que fue cuando hubo la revolución esta de los claveles en Portugal, fue el primer presidente de la democracia portuguesa, el Spínola este. Combatió en Rusia, curiosamente vistiendo uniforme alemán, 40 años antes. Y bueno, voy a centrar una parte, bueno, no me voy a detener en todo esto. Estas serían las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. No me voy a centrar en todos, pero bueno, los países miembros de pleno derecho serían estos de aquí, los más conocidos: Alemania, Japón, Italia. Luego estarían todos estos, la mayoría de Europa, algunos de Asia, del Oriente Medio. Luego estuvieron los estados satélites, tanto de Alemania, que serían estos, como los estados satélites de Japón. Estos ya, hace 3 años aquí, precisamente los de Japón. Estados provisionales que les concedieron la independencia a cambio de cierta colaboración. Por tanto, de todos estos sitios se nutrirían voluntarios, todos estos 4 millones de voluntarios que hemos dicho, realmente menos de Alemania y Japón, se nutrirían prácticamente de todo lo que está aquí, de todas estas banderitas que están aquí. Se nutrirían las colonias que tenía el eje, y luego con beligerantes, algunos muy extraños, desde chechenos, de Azerbaiyán, árabes que hubo de todos los países, yugoslavios, hasta hubo un pequeño estado islamista en Yugoslavia, en Sanfa, que fue bastante curioso. Y también, por supuesto, de países neutrales que eran afines al eje, que serían estos 5: España, Suecia, Turquía, Suecia y Portugal. Y bueno, voy a hablar un poco, antes de centrarme en los asiáticos, voy simplemente a poner una fotografía de cada uno de estos voluntarios de todo el mundo, o por lo menos de la mayoría. Voy a empezar con los de Escandinavia, que en un principio los alemanes eran, sobre todo en los años 40, tenían unas leyes raciales muy estrictas. Los arios, vamos, como ellos decían, ser pueblo ario, aunque los arios realmente vienen de Irán y la India, pero bueno. Y lógicamente en un principio pues lo que más se asemejaba a ellos, los más rubitos, que son los escandinavos, que bueno, se hicieron divisiones de voluntarios. Aquí tenemos al regimiento noruego. Es muy curioso porque si os fijáis, todos estos voluntarios vestían casi siempre el uniforme alemán, pero siempre juraban tanto por calcomanías, o tenían la bandera de su patria, y la jura de bandera no era la bandera de Alemania, era la bandera de su patria, la de Noruega. Aquí tenemos, por ejemplo, los noruegos con su bandera. Aquí tenemos el regimiento danés, con la bandera de Dinamarca, una jura de bandera también, el uniformes alemanes. Tenemos los finlandeses, la bandera finesa detrás, podemos ver una vez ahí. Además, estos de las SS, los voluntarios en el ejército alemán no fueron en la Wehrmacht, que era el ejército regular, aunque hubo casi la mitad que se integraron en las SS.
Tenemos ¿cuáles eran? Ah, sí, los suecos, estos son los suecos. Esto es una compañía, no fue una unidad grande, fue una compañía de infantería. Y bueno, luego ya, a partir del año 41, se alienta el anticomunismo cuando invade la Unión Soviética Hitler y se empiezan a llamar voluntarios de todo el occidente de Europa. Lógicamente he puesto los más importantes, que es la División Azul. Aquí la tenemos. Por cierto, hubo dos unidades españolas. La División Azul, pero hubo una unidad de las SS, que es el Regimiento Ezquerra, que es este de aquí, que combatió en Berlín en el año 45. Además, está bien porque es de los pocos que hay una foto en color sobre estos voluntarios, que está ahí con nuestra bandera, Luego tenemos una división que es la Carlomagno, que eran franceses. Esta para mí fue de las mejores. Es famosa porque en Berlín, en una sola jornada, con bazocas, se cargaron más de 130 tanques. Es un récord que nunca se ha batido. Y fue esta división de franceses. Tenemos estos que son los holandeses. Hubo 3 divisiones holandesas, estos fueron muy numerosos. Y esta es curiosa, son las divisiones belgas, pero no fueron belgas. Hubo una división valona que sería esta de aquí, la parte francófona de Bélgica. A Bélgica los alemanes tenían intención de disolverla, independizar Flandes y Valonia. Sería esta, y esa sería la división flamenca, los de origen neerlandés. Si os fijáis, esto es curioso, la bandera que tenían los voluntarios belgas es la Cruz de San Andrés, que es la cruz española, que es la de Borgoña. Porque cuando estuvimos nosotros los españoles en Bélgica, tenían como bandera, precisamente, una bandera que fue española hace 300 años, curiosamente. Esta sería la división italiana, que esta es curiosa porque, a diferencia de las otras, esta vistió el uniforme italiano. De hecho, tanto el uniforme como el casco es italiano, con la salvedad de que llevaban las runas de las SS, para diferenciarse de lo que sería el ejército regular italiano. Este es muy curioso, que es el British Free Corps, el cuerpo voluntario británico, que estaba formado por fascistas ingleses que no estaban de acuerdo con que su patria estuviera con los aliados. Y aquí los vemos con la bandera del Reino Unido en el uniforme alemán, que esto es una cosa súper curiosa. Y serían nuestros vecinos, la Legión Verde Portuguesa, que uno de los que está aquí, no sé cuál, porque solo hubo estos voluntarios, fueron muy pocos, fue una legión que fueron 30 y pico tíos, no más, que son los que están aquí. Y uno de estos sería presidente de Portugal, no sé cuál es, pero bueno, uno de estos jóvenes sería el primer presidente de la democracia portuguesa. Los siguientes voluntarios serían los de Europa Oriental. Tenemos los que más voluntarios, lógicamente, fueron rusos. El Cuerpo de Liberación Rusos, que estuvo formado por unos 200.000 hombres, fueron muy numerosos. Aquí tenemos a estos rusos, y que por cierto juraban la bandera actual que tiene Rusia, lógicamente no la de la Unión Soviética. Esto es bastante curioso. Esto es su general Andrei Vlasov. Este sería el cuerpo de caballería cosaco, que fue también, hasta los cosacos tuvieron sus propias unidades dentro del ejército alemán. Los vemos con uniformes alemanes, pero los típicos gorros que llevan los cosacos. Los ucranianos, hubo una división ucraniana, la Galicia, que se llamó así, por una provincia de Ucrania. Y esta es la división de Bielorrusia, la Weißblutische, otra división que combatió en muchos escenarios. Esta no me acuerdo cuál era, un momento. Sí, están los estonios, perdona, que no lo tengo que leer porque no me acordaba. Vale, esta sería la división estonia. Esta sería una de las 2 divisiones de Letonia, hubo 2 divisiones letonas de infantería. Esto sería la Legión de Lituania. Y bueno, esto sería Europa Oriental. Ahora nos vamos a Centro Europa y los Cárpatos. Tenemos esta es la división María Teresa, que fueron 3 divisiones que hubo de Hungría. Hungría también aportó muchísimos voluntarios, casi 100.000, y todas unidades de caballería, todos fueron. Honved, en húngaro, sería el escuadrón Honved. Esta es la división rumana,
que la dirigía, bueno, aquí vemos a su general, que era Platón Chirnoaga, una división de rumanos, 12.000 hombres más o menos. Esta sería el batallón búlgaro. Este fue reducido, no hubo muchos, unos 600, no hubo mucho. Este sería una de las legiones de checos y esta sería una de las legiones de eslovacos. También los Balcanes, los movidos Balcanes, tuvieron muchísimas divisiones de voluntarios. Tenemos, por ejemplo, la Hamsta, que fue la división croata. Tenemos hubo dos divisiones de musulmanes bosnios. Una fue no me acuerdo. Una se llamaba Kama, la otra es que no me acuerdo el nombre. Esta sería la Kama, que bueno, que es curioso, vemos el uniforme alemán, pero con el fez que llevan los musulmanes. Esta sería la división albanesa, también compuesta por musulmanes albaneses, y tenemos aquí al Gran Mufti de Jerusalén, que este es el rector del Islam suní, que bueno, que les pasaba la bendición siempre antes de ir al combate. Esto fue el batallón serbio, y este sería el batallón esloveno. Prácticamente los Balcanes tenemos... bueno, y Grecia, me he dejado el batallón griego, también tuvo su propia ciudad, los griegos. Esto es curioso, el Cáucaso tuvo unos voluntarios extrañísimos. Este sería la Legión de Georgia, del sur del Cáucaso. Esta sería de Armenia, la Legión Armenia. Estos serían la Legión Azerí, que estos eran musulmanes de Azerbaiyán. Esta es la Legión Norcaucásica, que básicamente estaba compuesta por chechenos y luego otras tribus, los inguches, los dagestanos, tribus muy extrañas de esa zona. Y esto sí que es muy exótico, que son los voluntarios que hubo de Oriente Medio y África. Esta sería la Legión Árabe, que estos fueron voluntarios pues de Siria, de Irak, de Egipto, de Yemen, de Arabia Saudí, prácticamente todo lo que es el Oriente Medio. Esta más combatió en muchos sitios. Este fue se llamó el Kodat, que era un cuerpo formado solamente por voluntarios del norte de África. Eran marroquíes, argelinos y tunecinos. Y este es la Legión Norteafricana. Vemos ahí un hombre de color que estaba básicamente formado por africanos, de lo que sería Sudán, la zona del África Negra, voluntarios de esta zona que buscaban independizarse del Imperio Británico y luchaban por eso al lado de los alemanes. Y ahora sí ya pasamos a Asia, al libro, que estos serían los símbolos de las unidades asiáticas que hubo en el ejército alemán. Bueno, esto en el libro lo encontraréis. Este es un mapa que son los símbolos de antes, de las nacionalidades de Asia, en todos los lugares donde combatieron, en donde estuvieron ubicados, tanto en Europa y en menor medida en África. Esto en el libro lo encontraréis, si luego lo compráis, esto viene muy bien explicado. Vamos a los primeros voluntarios, que a mí son mis favoritos, que es la India, porque es bastante curioso. Pues la historia de estos voluntarios, un momento, mire la hora. Sí, 20 minutos quedan, sí, de sobra. Pues los voluntarios de India hay que ligarlos a la figura de este hombre que es Subhas Chandra Bose, que bueno, era un independentista indio, estaba en el partido del Congreso junto a Gandhi. Es más, le quitó el puesto a Gandhi en los años 30 porque no estaba de acuerdo con su política de la paz. Gandhi, como sabéis, promovía independizar la India mediante métodos pacíficos, pero él veía que no. Él veía que la única manera de expulsar a los ingleses era mediante la violencia. Por tanto, el tiempo que dirigió el partido del Congreso perpetró atentados, agitó las calles. Bueno, al final no le salió bien la cosa, lo echaron del partido, perdió su puesto como líder y él se cabreó y se acabó marchando del partido y fundó uno propio. Fundó un partido propio que fue el Bloque Vanguardista, que era un partido fascista hindú. Y bueno,
El caso que al estallar la Segunda Guerra Mundial este partido fue ilegalizado por los ingleses, sus líderes se fueron encarcelados, menos este que, bueno, consiguió escapar, se ocultó en la casa de un amigo y aquí empezó una aventura espectacular porque se refugió, creo que fue en Calcuta, ahora si no mal recuerdo, y bueno, se disfrazó, atravesó en tren con pasaporte falso parte de la India y se fue a la cordillera esta del Hindu Kush, que bueno, contrató unos guías pastunes, estuvo con cabras haciéndose pasar por pastor, atravesó parte del Himalaya, vivió una aventura que fue increíble, le perseguía a los británicos, el frío, la nieve en esas cumbres y bueno, al final llegó al neutral Afganistán y bueno, y se refugió en la embajada alemana y bueno, de la embajada alemana pues le dieron un billete para ir a Berlín. Fue a Berlín, en Berlín lógicamente pues bueno, le recibieron con los brazos abiertos porque podía ser un arma muy importante para hacer daño al Imperio Británico, que en ese momento estaban en guerra. Y entonces, con los prisioneros del ejército británico, Inglaterra tenía tropas coloniales que, bueno, habían sido capturadas en algunas batallas, habían sido capturadas sobre todo en África, por Rommel, por los alemanes, pues muchos eran de ideas independentistas y, bueno, se les ofreció pues hacer una legión con la que combatir a los ingleses y así nació la Legión Hindú. Que bueno, tenemos aquí a un Sikh, a un indio de religión Sikh, que son los que llevan estos turbantes, que suelen llevar un punto en la cabeza, y vistiendo el uniforme alemán. Esta sería... Hubo dos legiones. Hubo una legión hindú en el ejército alemán de 4.000 hombres y otra de 600 en el ejército italiano. Esta en concreto, he dicho que esta es la del italiano, me he equivocado. Estos son los hindúes que hubo en el ejército italiano. Aquí vemos a Bosch, al líder indio, con Hitler en Berlín cuando lo recibió. Ahí le vemos también a Chandra Bose con oficiales alemanes. Aquí le vemos ya formando la unidad de voluntarios. Ya vemos en el camión que hay algunos indios ahí ya. Y aquí una jura de bandera. La jura de bandera de la Legión Hindú. Vemos que están con los turbantes todos atrás. Aquí la misma jura de bandera, además, como hemos dicho, siempre juraban a la bandera nacional, nunca a la alemana. Le vemos aquí era la misma bandera que tiene ahora, con una diferencia que hoy en día tiene como un símbolo, como un círculo. La bandera de la India entonces era un tigre de Bengala, que fue la bandera que juraron estos voluntarios. Aquí tenemos más hindúes. Aquí en un desfile entre Chandra Bose. Esta imagen está tomada en Burdeos, es curiosa, que entonces esperaban la invasión del continente, que al final sería en Normandía, y bueno, se envió a la Legión Hindú a Burdeos por si acaso era el desembarco allí. Por suerte, estos no se libraron de combatir en Normandía, en el infierno de las playas. Una pieza de artillería. Aquí vemos al mariscal Rommel, el famoso zorro del desierto, con los voluntarios indios. Una de las pocas fotos a color que hay. Además, curioso, vemos el uniforme alemán y todos los voluntarios tenían sus parches de sus respectivas patrias. Por ejemplo, en la división azul, muchos lo habéis visto, llevan la bandera de España, pues aquí tenemos al indio con su bandera. Esta es otra de las pocas imágenes a color que hay. Lo vemos con oficiales alemanes y las tropas hindúes. Otra imagen. Y bueno, decir que combatieron prácticamente en el oeste, en el frente occidental, combatieron en Italia. Esto, si compras el libro, ya explico sus aventuras, sus batallitas, a quién se enfrentan. Y bueno, quizá una gesta importante sería la carretera de Pescar, que bueno, allí resistieron durante días a los ejércitos británicos. Para ellos los más odiados, su deseo era enfrentarlos especialmente a los británicos, que lógicamente eran los que más odiaban. Los otros voluntarios del Asia Central, que hubo 170.000, esto sí que fue un número muy grande, que fueron básicamente de una región que es el Turquestán, que actualmente son 5 países, que son Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán, estos 5 países, que son una mezcla entre
entre turcos y chinos. Son de origen turco, pero bueno, ya se han mezclado mucho con los asiáticos de Oriente, es una mezcla... el idioma de esta zona es el turco, de todas formas, aunque luego hay otras minorías. Hubo varias legiones, se llamaron las legiones del Turquestán, hubo 170.000 hombres, legiones con unas 30, fueron muchas. También hubo una división, la 162 de infantería. Y bueno, aquí vemos rasgos asiáticos, cara achinada, les vemos. Su bandera era esta, es muy curioso porque es una bandera que es el arco y la flecha, que es típica del arco corto, que era típico de los guerreros esteparios de esa zona en la Edad Media. Que bueno, tantos problemas dieron a los cruzados y a otros imperios, Alejandro Magno y otros imperios que han ido allí a lo largo de los siglos. O sea, una bandera muy, muy simbólica adoptar. A día de hoy todos estos países son independientes, pero muchos sueñan con unificarse y utilizan esta bandera como símbolo nacionalista actualmente. Es curioso, la misma bandera de estos voluntarios. Aquí los tenemos, aquí un grupo de kazajos con las dos banderas, la del Turquestán y la de Alemania. Aquí más voluntarios de Turquestán. Aquí planeando alguna operación militar con oficiales alemanes. Tiempo de descanso, ahí, tiempo de ocio. Y bueno, ahora vamos a unos voluntarios que a mí también son de mis favoritos, que es el Lejano Oriente. Que el Lejano Oriente sería lo que es, pues, básicamente China, Japón, Corea, Vietnam, Indonesia, etcétera. Y bueno, muchos os preguntaré, bueno, voy a poner una imagen aquí de dos soldados japoneses vistiendo uniforme alemán. Muchos os preguntaréis, ¿y de esas zonas tan lejanas del mundo donde el Tercer Reich no llegó? Digo, ¿cómo acabaron estos voluntarios aquí? Pues es una historia muy curiosa, porque en el año 39, de mayo a septiembre, hubo una guerra muy poco conocida que se llamó Guerra del Khalkhin Gol, que fue una guerra que libraron la Unión Soviética y Japón, y la libraron en la frontera con Mongolia, entre lo que es Manchuria, la provincia de Manchuria, que en esos momentos era un estado títere japonés, con Mongolia, que Mongolia era un estado títere de Moscú también. Y bueno, libraron la guerra allí, que salieron los japoneses bastante mal parados, y bueno, los rusos hicieron muchísimos prisioneros. Y todos estos prisioneros acabaron en los gulags que había en Siberia o en campos de concentración de Rusia. Y estos prisioneros, muchos eran japoneses, pero la mayoría pues eran tropas coloniales que estaban en el ejército japonés. Pues eran chinos, coreanos, manchús, que habían sido obligados a servir en el ejército japonés. Claro, todos estos pobres, que no tenían nada que ver con esto, pues se encontraron en gulags ahí en manos de Stalin, pasándolo bastante mal. ¿Qué pasó? Que Hitler invade la Unión Soviética, entonces muchos de estos campos pues son liberados por el ejército alemán que va avanzando hacia el interior de Rusia. Son liberados. ¿Qué hicieron? Pues como Japón era parte de la alianza con Alemania, pues lo más lógico hubiera sido devolverlos a Japón para que siguieran combatiendo. El problema es que no podían volver, porque bueno, estaban en guerra, Gran Bretaña controlaba los mares, tenía que ser por mar y era imposible. ¿Qué hicieron? Pues básicamente seguir sirviendo a una patria que no era suya, que no era Japón, pues sirviendo en el ejército alemán. Se los dieron uniformes alemanes y ahí estuvieron combatiendo. En el caso de los japoneses no, en el caso de los japoneses eran aliados de los alemanes y lo que hicieron fue alistarse, ellos sí voluntariamente. Aquí tenemos a dos japoneses, además siempre tenían prioridad porque los vemos con uniforme de oficial. Los japoneses siempre tuvieron la suerte de estar mejor, vamos, en una condición superior al resto. No pasaría lo mismo con los chinos o con los coreanos. Aquí tenemos un japonés con un oficial japonés y otro alemán. Y bueno, también hay que decir que algunos de estos voluntarios venían también de Vietnam, de lo que es Laos, Vietnam, Camboya, Indonesia. Y bueno, estos habían sido capturados a los ejércitos francés, holandés por los alemanes. Estos no venían de Rusia. Y también se creó un batallón de estos, de asiáticos del sur de Asia, que es bastante curioso. Ahora veremos. Estos serían voluntarios mongol en el ejército alemán. Pues,
Este es curioso, este es el único voluntario que hubo de Indonesia, ya del culo del mundo. Este es el único voluntario que hubo de Tailandia. Este sí que además se alistó voluntario por convicción. Tailandia formaba parte del EJA, además, y dio la casualidad de que este hombre se encontraba en Europa en ese momento y se alistó en el ejército alemán. Y bueno, se llamaba Lucien Kemarat, ascendió a cabo, manejaba una ametralladora MG-42. Bueno, si alguno ha hecho la mili de España, es la ametralladora de España desde los años 40 hasta la actualidad. En la actualidad se sigue usando esta ametralladora. Y bueno, decir que murió en el frente de Pomerania. Ya al final de la guerra, en el año 45, cayó, eso sí, se llevó a varios soldados rusos por delante, disparando la ametralladora. Esto es muy curioso, estos son los voluntarios coreanos que son capturados en Normandía. Tenemos los dos marineros americanos y los prisioneros coreanos. Tuvieron la mala suerte de acabar en la playa de Omaha, en Normandía. Y este es muy curioso, este también le podemos dar nombre y apellidos. Se llamaba Qui Yong-jan, era originario de Seúl, de la capital de Corea. Y además hay una película sobre este hombre. La película es un poco exagerada. Este hombre fue obligado a luchar por los japoneses, alistado en el ejército japonés. Fue capturado en la guerra que he dicho antes y acabó en un gulag de Siberia. Consiguió convencer a los rusos de que él era un antijaponés acérrimo y bueno, los rusos le liberaron a cambio de que combatiera en el ejército soviético. Combatió en el ejército ruso y fue capturado por los alemanes en la batalla de Kharkov, en Ucrania. Fue capturado por los alemanes y para sobrevivir a una ejecución dijo que era coreano, pero que era veterano del ejército japonés y que le tenían que perdonar la vida. Le perdonaron la vida, pero al pobre hombre le dieron el uniforme alemán. Ahora tú combates por nosotros. O sea, estuvo en 3 ejércitos. En la Segunda Guerra Mundial estuvo en 3 ejércitos distintos este hombre. Y tuvo la mala suerte, porque es que era un cenizo el pobre, de que acabó en la playa de Omaha. Teóricamente era una zona tranquila, porque, bueno, los alemanes no se pensaban que el desembarco fuese a ser en Normandía. Ellos pensaban que iba a ser en Calais, más al norte. Y bueno, Normandía teóricamente era una zona tranquila y el pobre hombre se despierta una mañana viendo a toda la flota de invasión aliada. Y bueno, estuvo en un búnker con una ametralladora resistiendo hasta que se le acabó la munición, disparando contra los americanos y bueno, los americanos lo hicieron prisioneros y aquí vemos a un soldado norteamericano, además por el símbolo, se ve que es del batallón de Rangers, se ve por el símbolo que llevan al casco. Que bueno, le hace prisionero. Acabó el pobre otra vez prisionero en Illinois, en Estados Unidos, hasta que fue liberado en el año 40 y muchos. No pudo volver a Corea porque estalló luego la guerra de Corea y bueno, al final se nacionalizó estadounidense y se quedó allí. Es una historia muy curiosa la de este hombre. Aquí tenemos un voluntario de los chinos. Podemos decir que era un niño de papá, porque se llamaba Chiang Wei-kuo y es el hijo del presidente de China, en aquel momento, que era Chiang Kai-shek, que bueno, en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, las academias militares alemanas eran muy prestigiosas y bueno, su padre le mandó a estudiar a Alemania y bueno, ascendió a oficial, me imagino que no por méritos propios, sino por su padre, lógicamente, pero no me creo que ascendiera en pocos meses a oficial, pero bueno. El caso es que no participó en la guerra, pero sí que participó en la anexión de Austria, en la famosa anexión de Austria que no se pegó un tiro. De hecho, dirigió un tanque, uno de los tanques Panzer, era el comandante de carro. Luego volvió a China y fue ministro de Defensa en Taiwán, ya en los años 60, por ahí. A día de hoy sigue vivo, no ha muerto. Y ahora ya, para terminar brevemente, que no queda mucho, vamos a asiáticos que estaban en Europa, pero desde hacía siglos, que esto es muy curioso. Hay etnias en Europa y ciertas tribus o minorías raciales que vienen de Asia y que están asentadas en Europa y tienen su propia cultura, su propia comarca autónoma. Y Rusia es un ejemplo de ello. Uno son los tártaros. Los tártaros son un pueblo turco-mongol que se asentaron, bueno, se han ido asentando a lo largo de muchos siglos, sobre todo en 2 sitios. Uno es Crimea, la península de Crimea en Ucrania, y otro es
lo que se llama la provincia del Ural y del Ural, que es el río Volga, en la zona de los montes Urales. Y bueno, cuando llegaron los alemanes a Crimea, los tártaros, que estaban hasta las narices de Stalin porque había hecho un montón de matanzas, pues bueno, recibieron a los alemanes como libertadores y bueno, y se formó una legión tártara con los tártaros de Crimea, y se formó otra segunda legión con los tártaros del río Volga. Allí no llegaron los alemanes, pero muchos desertaron a la zona alemana, desertaron pues, para formar esta unidad y combatir contra los odiados rusos. Aquí tenemos los tártaros de Crimea, más tártaros de Crimea, otra vez los mismos. Este sería un tártaro ya del Volga, de la legión tártara del Volga, que aquí lo mismo, la legión tártara del Volga. Y bueno, decir que acabaron muy mal todos estos tártaros, porque, sobre todo los de Crimea, porque al reconquistar Crimea en el año 44, los rusos, Stalin decidió vengarse y hacer un genocidio que se llama el Surgun, en idioma tártaro, que bueno, fue deportar a toda esta minoría a los gulags de Siberia. Esta minoría fue aniquilada en un 60%, exterminada, y hay muy pocas imágenes de ese genocidio, y esta es una de las pocas imágenes que existen de ese genocidio, que los vemos que los están deportando en trenes para Siberia. Ya son los últimos, que estos son los más exóticos de todos, que son los calmucos. Estos muchos no habréis oído hablar de estos. Pues esto es un pueblo tibetano, la única provincia, además que todo en esa provincia son todos tibetanos y budistas, de Europa. O sea, es una cosa un poco sorprendente. Bueno, aquí vemos el aspecto que muy europeo no es, aunque vivan en Europa. El pueblo calmuco está al norte del mar Caspio, en Rusia. Y bueno, fue el siglo XIV-XV, todos estos pueblos que eran pueblos de la zona del Tíbet, lo que es actualmente el Tíbet, que se desplazaron por presión de los chinos, que siempre se han llevado muy mal, chinos y tibetanos, por presiones del Tamerlán, que el imperio hubo, y bueno, el caso es que se asentaron al norte del mar Caspio, hicieron ahí su propia comunidad y se integraron muy bien en el imperio ruso. Siempre han estado muy bien integrados hasta que llega Stalin. Como siempre con Stalin, lógicamente nunca nadie se integró bien, que siempre nos estuvo machacando a estos. Y bueno, el caso, cuando llegaron los alemanes a esta zona, los alemanes ni siquiera habían oído hablar de este pueblo, apenas sabían nada de él, pues bueno, recibieron a los alemanes como liberadores. Y bueno, se presentaron masivamente en las oficinas de reclutamiento. De hecho, ellos eran jinetes guerreros, manejaban tanto armas de fuego como espadas, y bueno, se hizo un cuerpo de caballería que la verdad combatió muy bien. Aquí hay muy pocas fotos sobre estos voluntarios, yo solo tengo esta y otra más, que tenemos con un oficial alemán. Y aquí combatieron casi hasta el final de la guerra en todos los escenarios, hasta en Berlín prácticamente. Y bueno, con esto ya se acaba la presentación. Esto sería todo. Si queréis preguntas, alguno. ¿Y has encontrado alguna referencia en alguna carta, en algún documento de esa época o algún tipo de testimonio? Tengo un libro en casa de que hay muchas memorias de estos. Lo que por tema de derechos no he podido ponerlos, porque te pido derecho. En el que puedan relacionar algunos de estos combatientes voluntarios, tanto de la India como los calmucos del Tíbet, el uso que tenían los alemanes de la esvástica, el tetraquelis, sí, con la presencia que ellos tienen en su... Los calmucos, por ejemplo, utilizaban esvásticas porque en la cultura budista no tiene nada que ver con la esvástica de los nazis, pero la cultura budista sí, es muy típica, y utilizaban esvásticas en sus banderas. De hecho, si vamos atrás, los cosacos, hay cosacos que vienen de Asia, volvieron atrás, no sé si os habéis fijado cuando he puesto la foto, pues aparece una esvástica que no tiene nada que ver con la alemana, pero es curiosa, que es aquí. Vemos símbolos, porque en los cosacos hay cosacos europeos y asiáticos, y hubo cosacos de los dos sitios. Y esta sería una unidad, probablemente sería por de la zona del Ural o del Asia Central, y vemos una esvástica que no tiene nada que ver con la otra. De hecho, está girada al revés, la de los nazis,
y además está en diagonal. Aquí no, además vemos símbolos budistas por ahí. Sí, pero sí, y los hindúes lo mismo. Los hindúes, claro, para ellos es un símbolo sagrado. ¿Y en presencia de monjes tibetanos o lamas? Hubo. De hecho, es que la religión, a día de hoy, en esa época, la religión de Kalmucia es la provincia esta, que está al norte del Mar Caspio, la religión allí es el budismo. O sea, además no cualquier budismo, es el budismo tibetano, que solo hay 3 sitios en el mundo donde es el budismo tibetano, solo existen 3 sitios, que es el Tíbet, lógicamente, Mongolia y Kalmucia en Rusia. O sea, esta zona es bastante curioso. De ellos, el Dalai Lama es el actual. El Dalai Lama solo es para el budismo tibetano, porque, bueno, el budismo es muy amplio. El budismo está el budismo Theravada, el budismo Zen en Japón, el Theravada en la India, Birmania. Hay muchos tipos de budismo, lógicamente, pero sí, es bastante curioso. ¿En qué zona combatieron estos caballeros? Pues mira, en la propia Kalmucia combatieron a los partisanos del ejército soviético. De hecho, extinguieron el fenómeno partisano, eran muy buenos combatientes. También hay que decir una cosa, que los alemanes cuando entran en Ucrania, en Bielorrusia, entraron haciendo unas matanzas terribles. Los eslavos, ellos pretendían hacer el Lebensraum, que era como el espacio vital en el este, venían a colonizar eso, venían como conquistadores, pero cuando van al Cáucaso, cuando acceden a las zonas de Asia Central, los alemanes solo acceden persiguiendo al ejército rojo para derrotarle, no persiguen para conquistar esa zona. Por tanto, ellos no ponían ninguna administración alemana. Ellos daban la libertad a esos pueblos y realmente, claro, encontraron un apoyo masivo. No tanto como en Ucrania o en Rusia, que encontraron también, lo que fue mucho menor porque es que se comportaron como bestias los alemanes. Pero claro, allí estos jinetes extinguieron a los pocos partisanos que había, que fueron unos pocos miles. En cuestión de meses, semanas, los extinguieron, más que nada porque no encontraban ellos tampoco apoyo local, no tenían con qué suministrarse, porque claro, los alemanes no entraron como conquistadores ahí, entraron como liberadores, no como en otros sitios, que entraron a sangre y fuego. Y lucharon también luego, cuando Kalmucia fue conquistada por el ejército soviético, combatieron en la batalla del Dnieper, después de Kursk, eso lo explico en el libro, después de la famosa de Kursk, combatieron en la batalla del río Dnieper, luego ya se fueron retirando Polonia, la última acción fue en el río Oder, poco antes de la batalla de Berlín, en la zona del río Oder, fue la última gesta. Antes se quedó destruido el cuerpo, porque bueno, ya era imparable el ejército soviético y los que fueron capturados acabaron en gulags, la mayoría. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos por venir.